Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a presentar en esta oportunidad un material audiovisual de apoyo correspondiente a los contenidos de la unidad 1. Bueno, me presento para quienes todavía no me conocen. Soy Sandra Hoyos, integrante del equipo de Perspectiva de Géneros, Aportes y Debates. Y bueno, y este cuatrimestre estaremos compartiendo las clases teóricas presenciales y bueno, y también el acompañamiento en el aula virtual. Lo que queríamos compartirles o traerles en este caso era eh, algún recurso que permita reforzar lo que ya venimos trabajando en clases, en principio en el primer encuentro, donde se hizo una introducción sobre los estudios de género, donde Marisa y Fernanda estuvieron presentándoles algunos contenidos. Después también estuvimos trabajando a partir del conversatorio Violencia Estatal y Resistencia Feminista, donde ahí también profundizamos sobre algunos aspectos que tienen que ver con también la cuestión de género y las desigualdades y cómo se complejiza si lo pensamos desde el escenario político, ¿no? Por supuesto, también esto viene a reforzar eh, la idea que la perspectiva de géneros es algo que necesariamente tenemos que pensar de forma política. Así que bueno, sin más introducciones, voy a pasar a presentarles algunas de las cosas que queremos compartir con ustedes, que tienen que ver con aquellos contenidos que también iremos visualizando a lo largo de este primer cuatrimestre. Bueno, ahí está presentado también nuestro equipo docente, lo integra Marisa Fumier, quien les habla, Sandra Hoyos, Tamara Martínez Ortiz, Marcelo Ochoa, y este cuatrimestre tenemos dos ascriptas, que es Yara Rosso y Fernanda Astrada. Vamos a hablar acerca de que en principio la propuesta de esta asignatura tiene que ver con entender aquellos debates que se están llevando adelante acerca de la perspectiva de género. Pero para dar cuenta de un elemento fundamental que tiene que ver con comprender la perspectiva de género, es entender que las sociedades, la mayoría de las sociedades, eh, se entienden organizadas a partir de la diferencia sexual y de los géneros. Por eso es importantísimo poder eh, identificar, que ustedes puedan identificar esta eh, diferenciación, ¿no? Que tiene que ver por un lado con el sexo y por otro lado con el género, ¿no? Y como para que esto quede bien en claro, y por eso lo reforzamos en este espacio, es definir al sexo como el conjunto de características biológicas que definen a los seres humanos, como hombre, como mujer, como macho, como hembra, ¿sí? Aquellas características biológicas que dan cuenta de esa distinción, es decir, tener vulva, vagina, tener pene, tener ciertas características vinculadas a la genética, pero por otro lado, y también estrictamente biológicas, y por otro lado, aquellas que la definición que se ajusta al género, que tiene un carácter estrictamente cultural y social, ¿sí? Y que en este sentido va definiendo la forma
de hacer y de ser para varones, mujeres, niñas, niños, adolescentes, y que da cuenta de una determinada construcción social y que se instituye y que además las características que asume da cuenta de una relación que visibiliza la heteronorma, es decir, la heteronormatividad. Este sistema en el que las sociedades organizan sus diferencias sexuales es estrictamente binario. Es decir, en función de ese criterio se organiza. Y que eso, digamos, no significa que la sociedad tenga esos o existan estrictamente esos modos, sino que es así como entiende el mundo, ¿sí? Es por eso que en nuestra sociedad el sistema sexo-género, que se corresponde con el ser varón o con el ser mujer, y que viene atado el sexo con las características biológicas con el género como una construcción cultural y social que se instituye. Pero lo que nosotros vamos a ver en un ratito y a lo largo de todo el cuatrimestre es que ese es el modo, digamos, que se construye socialmente, que hace que las personas incorporen ese modo de identificarse a partir de esa diferencia sexual, pero que no necesariamente se traduce estrictamente en la realidad, ¿sí? Pero a su vez, ese modo de organizar, ese modo que denominamos sistema sexo-género, que es binario, lleva la característica de que las relaciones que se dan entre los géneros constituyen una desigualdad. ¿Y por qué? Porque no solamente estamos hablando de diferencias sexuales, sino que en esa construcción del sistema sexo-género habita una relación de poder. Y eso es lo importante y es a donde vamos a indagar para dar cuenta cuáles son el impacto de esas desigualdades que están basadas estrictamente en el ejercicio del poder a partir de relaciones que establece ese poder, ¿no? Es por eso que vamos a identificar al patriarcado como un sistema de jerarquías y de relaciones sociales, políticas y económicas que sostienen al varón como parámetro de medida de toda la humanidad. Antes hablábamos de que estamos o vivimos en una sociedad eh, que se identifica a partir de un sistema sexo-género, el cual está asociado a relaciones vinculadas a la heteronormatividad, a la heterosexualidad, y que tales relaciones son binarias, que se corresponden con aquello que se denomina una relación cis normativa. Es decir, es un sistema. Cuando hablamos de cis, hablamos de una relación que se corresponde con la heteronorma. Entonces, si hablamos de un sistema jerárquico de relaciones, es allí donde aparece este sistema de poder. Y en este sistema de poder, quienes asumen o quienes tienen
este poder en este sistema sexo-género son los varones. ¿Por qué? Porque históricamente, y a partir de lo que denominamos como una construcción social y cultural, los varones o lo masculino es aquello que, o la masculinidad, es lo que sostiene la supremacía o el ejercicio del poder de varones sobre las mujeres o de los varones sobre la población en general, ¿sí? Y que además esa supremacía permite el ejercicio del poder y a su vez el ejercicio de la autoridad. En este sistema sexo-género, los varones tienen la legitimidad de la autoridad y del poder. Es decir, es un sistema que se caracteriza por ser heteronormativo y cisnormativo. Cuando hablamos de cisnormatividad, hablamos de la cercanía existente entre el sexo biológico y el género. Las personas nacemos con determinadas características biológicas que al momento de nacer se identifican con ser varón o ser mujer. Y si esas características además van asociadas con una identidad que se va construyendo a lo largo de la vida, eso significa que vamos construyendo una identidad cisnormativa. Yo nací con vagina y con vulva y me socialicé o aprendí a ser o incorporé experiencias que me hicieron identificarme como mujer. Lo mismo si una persona que nace con pene aprende a ser varón a partir de lo que va aprendiendo, de lo que va incorporando. Pero no siempre eso es así. Por eso hablamos de un sistema que construye la heteronormatividad. Cuando esa característica biológica y de genitalidad hace una persona, no coincide con esa construcción sexual a la que debe identificarse, con la que debe identificarse, es allí donde rompe con esta heteronorma, rompe con la normalidad, ¿no? Y es allí donde irrumpe un cuestionamiento al sistema heterosexual. Y no solamente a un sistema heterosexual que da cuenta de las relaciones sexoafectivas que podemos tener con otra persona, sino también que rompe con un sistema de poder, donde el varón ocupa el lugar de la legitimidad, del ejercicio del poder, de la supremacía. Es por eso que en este sistema normativo, al que también llamamos cisnormativo, quienes asumen o tienen o detentan ese poder son varones, son blancos, blancos porque también el ejercicio del poder responde a una cuestión étnico-racial, ¿sí? Por eso también vamos a hablar que así como el patriarcado es un sistema jerárquico de relaciones, el racismo también es un sistema que da cuenta de opresiones. En este sistema normativo, además, quien asume el ejercicio de este poder, como decíamos, es un varón blanco, cis, heterosexual y también propietario. Cuando hablamos de la perspectiva de género, tenemos que tener en cuenta entonces
estas definiciones de las que hablábamos antes, del sexo y del género, que cuando se corresponde o la asociamos a la heteronormatividad o a la cisnorma, el sexo y el género pueden tener o pueden corresponderse desde esta lógica heteronormativa, ¿sí? O no pueden corresponderse. Y eso no significa que esté mal, pero sí para el sistema sexo-género lo es o está mal, porque rompe con este sistema heteronormativo, que da cuenta de otros ordenamientos para poder llevar adelante el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, vamos a basarnos en la idea o considerar que el género, o considerar el género como una construcción social, pero también como una categoría analítica, académica, social, política y relacional. Y en ese sentido, va a ser fundamental entender el género de este modo para poder identificar las desigualdades y las relaciones de poder entre los géneros. A su vez también vamos a incorporar en esta perspectiva de género la perspectiva de la diversidad, porque hasta ahora estamos hablando de heteronorma o de binariedad, de hombres y mujeres. Pero ¿qué pasa cuando se rompe esta heteronorma? Cuando no se corresponde a la cisnorma. ¿Qué pasa con las diversidades? Es decir, con las diversidades sexogenéricas. Y es por ello que también vamos a incorporar una perspectiva de la diversidad, donde también el sexo y el género son necesarios pensarlos a partir de la construcción de la identidad, de la orientación sexual y del deseo sexual. Y esta perspectiva de la diversidad nos hará ir en la línea de despatologizar las diversidades, en el sentido de que hasta no hace tantos años eh, la, la homosexualidad o cualquier otra diversidades o elecciones sexuales estaban más cerca de ser consideradas enfermedades que elecciones. Que también en esta perspectiva de la diversidad vamos a repensar y problematizar acerca de las feminidades y las masculinidades, que no solamente, que no están asociadas únicamente al sexo, que la feminidad no solamente se corresponde con tener vulva o vagina, sino que también la feminidad puede construirse a partir de una persona con pene. También desde la perspectiva de la diversidad vamos a pensar las desigualdades y relaciones de poder en base a la cis heteronormatividad, ¿sí? También es importante que tengamos en cuenta que desde esta perspectiva del de género y de las diversidades, también vamos a tener en cuenta una perspectiva interseccional. Es decir, donde las identidades, las características que convergen y estructuran las vivencias de las personas, son necesarias tenerlas en cuenta, porque allí también se evidencian sus opresiones, ¿sí? Que no es lo mismo ser una mujer blanca de clase media que una mujer que vive en una comunidad indígena y que es analfabeta y es mujer. Son dos situaciones totalmente distintas y el patriarcado actúa de diferentes modos sobre sus condiciones de vida. El racismo actúa de diferente modo sobre sus condiciones de vida. La clase social actúa sobre sus experiencias de vida de un modo diferente. Entonces, desde la interseccionalidad también vamos a acercarnos a
pensar la subordinación de género, pero en intersección con la clase, con la etnia, la sexualidad, la edad, la nacionalidad, la situación de discapacidad, religión, etc. Aquí lo que vamos a traer y que también estuvimos trabajando en clase y que se corresponden con los textos que tenemos es mencionar lo que nos trae Mabel Bellucci, esta importante intelectual queer argentina, que ha trabajado en este artículo de los estudios de la mujer a los estudios de género, para dar cuenta de la dimensión que implica y también el avance para poder entender el género como una construcción social, pero también política. Ella hace todo un recorrido acerca de las investigaciones desde los 70 en torno a las eh, discriminaciones. Y bueno, y obviamente ese surgimiento está contextualizado por un momento de despliegue de los movimientos feministas, pero también atravesado por las experiencias de guerra y también en el marco de la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana. Y que también en ese momento hay producción académica, no solamente sobre estudios de las mujeres, sino también sobre estudios de la población negra, afro, fundamentalmente en Estados Unidos. Bueno, y en ese sentido, el campo de los estudios e investigaciones que vinculados a género, no, que en realidad el campo de los estudios e investigaciones que está o que estaba, digamos, presentes las cuestiones únicamente economicistas, es decir, mirar desde una perspectiva únicamente de clase, no permitía vislumbrar otro tipo de subordinaciones, como las subordinaciones de género o las subordinaciones étnicas, ¿no? Entonces, ahí es donde se empiezan a complejizar y a problematizar las desigualdades, ¿no? Y que además se potencian aquellas que estaban asociadas a pensar las desigualdades de género y si ellas se piensan atravesadas a partir desde una perspectiva de clase y vinculada a la cuestión étnico-racial, va a tener otra dimensión, obviamente. Entonces, en este punto, una de las cosas que queremos reforzar y que nuestra materia da cuenta de los diferentes avances que se van teniendo, también retrocesos, es que los estudios de género tienen avances, tienen retrocesos, pero también tienen numerosos aprendizajes y no solamente se quedan en la academia o se quedan en los activismos, sino también que inciden en las políticas en los estados. Por eso ahí no solamente hablamos de la perspectiva de género desde una cuestión necesaria pensarla como construcción social, pero sino también pensarla como una cuestión de incidencia política, ¿no? Y porque además los estudios de género se proponen cuestiones bastante importantes, como cuestionar el conocimiento acumulado y resignificarlo como patrimonio universal, indagar quién fue el sujeto histórico, analizar las relaciones y construcciones de poder, saber, el sexo, género, raza, etnia, clase, nacionalidad, y también interrogarse sobre la hegemonía viril y la masculinidad, y a su vez también construir nuevas categorías. ¿Qué permiten estos nuevos estudios? Como decía Mabel Bellucci, que arrancó acerca de los estudios de la mujer o de las mujeres y que después eso se va transformando hasta que en esta materia vamos a hablar sobre los estudios queer, que están más vinculados también a las diversidades sexogenéricas, es que estos nuevos estudios permiten, además de complejizar el análisis de la realidad y también histórico, la reproducción y producción de las jerarquías
cómo es que se dan la identidad de género y las prácticas, la división sexual del trabajo, la segregación y segmentación de la participación social y las estrategias en la vida cotidiana. Es decir, indaga sobre aspectos que complejizan la realidad de las personas, ¿no? En ese sentido, el aporte de Joan Scott, que es una de las autoras que vemos en esta materia, nos trae, este es un material que quizás lo hayan visto en otras materias, pero lo consideramos fundamental para poder comprender la perspectiva de género. Joan Scott escribe el género una categoría útil para el análisis histórico. Básicamente lo que está diciendo es que es necesario pensar la historia o historizar con desde la perspectiva de género, y que el género sea una categoría, y que no puede haber sesgos en ese sentido. El género y la gramática tienen un punto de conexión, puesto que el modo en que nombramos el mundo depende del reconocimiento de relaciones de poder y jerarquización de las personas. El género como forma de referirse a la organización social de las relaciones entre sexos. Entonces, queremos terminar con algunas preguntas para que las vayamos trabajando a lo largo de la cursada, que es cómo actúa el género en las relaciones sociales humanas, cómo da significado el género en la organización y percepción del conocimiento histórico, y si es un término menos politizado el género, y por qué. Y para cerrar, bueno, nos vamos a ir con un aporte que siempre, que es algo que sucedió en la televisión argentina, pero quedó en la memoria de quienes tenemos un par de años más que ustedes, o quienes sean más jóvenes, que es el programa de Mirta Legrand, donde se hizo conocida una intervención que ella hizo cuestionando, como saben, bueno, su perfil no tan progre y para nada de izquierda, y con la idea de subestimar las intervenciones de sus invitados. Hubo una invitada que quedó para la historia y bueno, queríamos cerrar para dar cuenta de lo político de la perspectiva de género. Ahí les voy a compartir nuevamente el videito del que les hablaba. A ver si los puedo compartir para poder terminar este encuentro. Muy de izquierda. Pero cuando ahí escucharon, creo, un poquito la voz de ella. Hace siempre muy politizada, muy de izquierda, demasiado, demasiado. Bueno, me imagino que eso diría Mirta Legrand si invitara. A mis amigos me dicen el último. Bueno, el último. Bueno, el último. Bueno, el último. Buscapina es Buscapina. Y el dúo, doble acción que alguien.
origen del dolor para que no vuelva. 40 años cuidando la panza, esa No, disculpen pancita de los argentinos. la desprolijidad, pero a ver ahí. Bueno, ahí volvemos. Bueno, eso, que es necesario politizar la vida eh, y para poder dar cuenta de esta utilidad de la categoría género es necesario politizarla. Gracias.